Bueno, último bloque del programa y nos despedimos con una novela muy atractiva, pienso, y entretenida y divertida, pero no por eso deja de ser punzante y meterse con temas complejos, ¿eh? Un médico se llama Ricardo Kohler. ¿Cómo Así es. estás, Ricardo? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bien, todo lo bien. más bien. Me estaba acordando, viniste acá con tu libro, ¿cómo se llamaba? El Reino de las Mujeres. El Reino de las Mujeres. El Sí. Reino de las Mujeres, ¿se acuerda? Sociedades matriarcales. Sí, sí, la experiencia de vivir un tiempo en una sociedad donde las mujeres están al mando absoluto. Al mando absoluto. Sí, Y tiene unos años ya ese libro. En ese Sí, momento. sí, tiene unos años y impactó. además han pasado algunas cosas en la mitad. Yo he visitado otros matriarcados, en diferentes lugares del mundo, y ese ha sido el más puro de todos, por muchas razones. El apellido que se usa es el de la madre, las únicas que pueden tener propiedades son las mujeres, A ese punto. las únicas que manejan el dinero son las mujeres. ¿Dónde Y era esto? eso es en China, en la provincia de Yunnan, un pueblo muy chiquito, difícil de acceder. ¿Y cómo te enteraste? ¿Cómo fuiste? Leyendo y un poco lo que se dice el sistema de tirarse a la pileta. A ver qué pasa. A ver qué pasa, porque también he ido a otros lugares y me he encontrado que ha sido un fiasco, siguiendo otros libros que se escriben dando datos y Claro. como se llama, que cuando uno llega ahí esto es mentira. Ajá. Pero por suerte después con el tiempo hubo más trabajo sobre esto. Esto era antes de que explotara el movimiento feminista, Pero ¿no? por eso. Sí, totalmente. Y la verdad que lo que pasa en el matriarcado, donde mandan las mujeres de manera sin duda, porque tienen absolutamente todas las de ganar, no es exactamente lo mismo que las mujeres piensan que pasa. No es exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que las mujeres piensan que pasa? Es una buena pregunta. No, pues es verdad, es una No, pregunta porque fatal digo- esa, pero... No, No, pero lo digo de verdad, porque por ahí se ha dicho tanto, bueno, las mujeres no, lo voy a son decir de más, otra manera. qué sé yo, más humanas, más comprensivas, más tolerantes. No siempre sucede. Bueno, Yo está pienso bien. en Thatcher, qué sé yo, Bueno, personajes. justamente, primero voy a reformular lo que dije antes, con algunas mujeres con las que he conversado. Claro. Y respecto a lo que trato de marcar todo el tiempo en el libro, es la diferencia entre la mujer y lo femenino, Ajá. que son dos cosas que no Diferente. necesariamente van de la Claro. mano. Claro, ahí está, ese es el punto. Me parece que sí. Bueno, pero me enteré ahora, recién leyendo este último libro, que Ricardo Kohler es médico. Sí, Yo no lo nadie es sabía. perfecto. Nadie es perfecto, dice. No, bueno, pero digo, usaste tus conocimientos, Sí, claro. no tanto de la medicina, pero además también del mundo Sí, sí. que rodea la medicina, los laboratorios, etcétera, para escribir esta novela que, como yo decía al principio, por lo menos a mí me resultó entretenidísima, la leí muy rápido porque se lee muy bien. Pero además toca temas complicados, ¿no es Súper cierto? complicados. El poder de los laboratorios es un tema Sí, serio. sí, y digo. es el poder de los laboratorios es importante, la forma en que influyen en los médicos. Yo digo siempre, quizá demasiado, que no estoy en contra de los laboratorios, porque la verdad que hacen cosas. Pero sí, claro, la investigación, por claro, ejemplo. de por gran supuesto, parte se hace en pero los por ejemplo, como no se puede hacer propaganda por la televisión de determinados medicamentos, la única vía para llegar a eso es el médico. O sea, la propaganda se hace sobre Entonces el médico. están los visitadores médicos Exactamente, que aparecen exactamente. acá en el libro. Exactamente. Y establecen una relación muy particular con el médico. Los ¿Cómo es laboratorios. eso? Me decís, hay ciertos medicamentos que no se pueden publicitar. Claro, suponete que por televisión. un fármaco, un antineoplásico contra el cáncer. No puede aparecer en la telepropaganda porque no está prohibido y además no es captado, nadie puede tomar solo ese Pero medicamento. por supuesto, claro. Pero sí yo se puede lo que hacer. noto, de paso, ahora surge por la charla, se me ocurre preguntarte. Yo lo que veo es que hay un montón de productos de laboratorios que sí se promocionan en la tele. Sí, lo de venta libre. Son de venta libre, pero Claro. además pero a mí a veces me llama la atención porque hace que la gente se automedique, por ahí no es lo mejor, ¿no es cierto? Bueno, en el libro anterior yo hablo específicamente sobre la aspirina. Ay, Y la aspirina es un medicamento maravilloso, pero que tiene un montón de contraindicaciones, sobre todo a nivel digestivo. Pero bueno, pero sí, ¿qué libro anterior? se llamaba A Corazón Abierto. Ya ahí te habías metido con el tema, ese se me pasó por alto. Ya te habías metido con el Y un tema de poco la sí. medicina. Un poco así, Mm. sí. Bueno, es el tema que independiente, yo siempre digo que cuando yo empiezo a escribir, quiero escribir una cosa y pues me sale cualquier otra. Bueno, la mayoría de los escritores dicen lo Exactamente. mismo. Y está bien, ¿cómo se llama? Y bueno, he vuelto a este mundo que es
no deja de ser interesante, sobre todo lo que pasa detrás del consultorio, en las guardias, sin hacer una novela específicamente de la medicina, porque no es una novela de la medicina. No, es un personaje, un antihéroe, podríamos decir. Sí, con algunas características particulares, digamos. Bueno, pero son atractivas, como personajes literarios son muy atractivas. Sí, son muy atractivas. Además sucede en distintos lugares del mundo, porque este hombre viaja bastante a congresos médicos. Exacto, Está todo ese mundo de los congresos también. Sí, es particular. Hay palos para varios lugares, varios frentes, digamos. Sí, tal cual. Y cosas que uno se entera, porque no hay algunas que uno más o menos puede conocer, pero hay otras que no. Son de un ambiente que vos sí conocés. Claro, y bueno, y el libro también trata algunos temas que tienen que ver con los avances de la ciencia, que tiran para abajo algunas de las cuestiones más importantes que tienen que ver con la vida diaria, ¿no? No, y además está el tema de curas que por ahí no son rentables, que aparezca determinada cura. Claro, que no tiene para que la determinada promoción. Enfermedad, y es terrible lo que estamos diciendo. Claro. También hay que tener en cuenta que eso de lo que yo hablo tiene una indicación específica, no es para cualquier cosa. Por muchas veces cuando aparece un nuevo método, uno lo utiliza para cualquier cosa y no es así. Después termina funcionando mal. Eso tiene una indicación muy particular, pero cuando está bien indicado es maravilloso. Es un aparato que existe, de hecho. Ah, existe el Totalmente, aparato. claro que sí, se hace en el hospital italiano. ¿Acá? Sí, existe. Aclará un poco más de qué estás hablando. Porque... Bueno, el libro en un momento dado, sobre todo el libro trata tres temas importantes que me parecen a mí. Uno de ellos es el primero, que habla sobre un invento que es barato y que da muy buenos resultados. Y los laboratorios no hacen nada ilegal, pero tampoco lo promocionan, no tienen por qué. Entonces, muchas veces la mente del médico, no todo, porque no son todos iguales. La mente del médico está cooptada por la propaganda que hacen los laboratorios sobre ellos. Y un aparato que es barato, que además de ser barato, anula la carrera de todos los jefes, porque todos los jefes que se han formado de otra manera, su saber cae a pedazos con esta nueva intervención tecnológica, no es promocionado por nadie. No es promocionado por nadie. Vuelvo a repetir, es un aparato que tiene una indicación precisa, no sirve para cualquier cosa. No, estamos hablando de temas muy específicos, es muy delicado. Sí. Y por supuesto que hay que aclarar. Que es un tratamiento que sucede para el cáncer, que se hace, que es un aparato que congela los tumores. Correctamente, meten una aguja, bueno, el con el protagonista de la novela viaja a Israel en un momento y el hermano trabaja en ese laboratorio. Claro, por más que la novela es toda ficción, hay algunos datos que son ciertos. El aparato es israelí. Claro. El aparato es israelí. Sí, el aparato es israelí. O por lo menos uno de los aparatos es israelí. Dijiste que hay tres temas básicos. Sí, el segundo tema tiene que ver con la función de los medicamentos que se usan para el Viagra, para hacerlo rápido. Y cómo se habla mucho del Viagra en esta novela. Cómo hay una persona que no quiere tener relaciones, no quiere ni por casualidad, porque se lleva mal con la mujer, no la quiere, y el médico le da el Viagra y tiene relaciones. Claro. Entonces lo anula su subjetividad absolutamente. Lo pasa por encima, que es otra cosa que tienen que los medicamentos, que vuelvo a repetir, son maravillosos. O sea, conozco pocas cosas que ha inventado la humanidad mejores que los antibióticos. Pero no hay que abusar de ellos. Como todas las cosas. Claro. Como todas las cosas. Y la última parte es una parte que tiene que ver, todo está contado como un cuento, obviamente. Y muy entretenido, insisto. Con la cuestión de la genética de los judíos. Sí. Cómo es que teniendo históricamente el mismo padre y la misma madre, sean tan diferentes. Y sobre una serie de estudios reales, yo estoy basado en algunos libros, que no significa que sean ciertos, pero que sí hay un montón de bibliografía sobre eso, que habla sobre que los judíos no son judíos. Una rama del judaísmo viene de la asimilación de un pueblo. Habla de los palestinos. No, los palestinos es otra historia, porque ese libro al que yo hago mención dice que los verdaderos judíos son los palestinos, que siempre estuvieron ahí, que fueron en un momento judíos y que después se convirtieron en el Islam. Pero hay toda una rama, que es la rama ashkenazí, cuya genética no responde a Medio Oriente, sino a un pueblo que se ha sido asimilado, que son los házaros, que es de Europa. Por lo menos en la novela de eso no se puede hablar, aparentemente. Y es que no, porque aparte se toca un tema que es muy, muy doloroso
que además está íntimamente relacionado con el sentimiento familiar, porque la religión es algo que se aprende de chiquito. O sea, si naces en una casa musulmana vas a ser musulmán, en una casa católica, y si naces en una casa judía, y además está muy relacionada con la fiesta, con el amor de los padres. Y este es un médico y además es un médico judío. Claro. ¿Vos también lo sos? Sí, hay que ver bien qué significa ser judío. Es una cosa, no es tan sencillo ese tema. Y este es un médico, bueno, que tiene un hermano que es muy judío. ¿Te reconoces como hijo de una familia judía? Sí, hijo de una familia judía, sí. Pero bueno, en mi caso yo corté con el judaísmo de la tradición familiar con mi hijo varón. Para que alguien sea judío tiene que ser circunciso y de madre judía. Y no es el caso. No es el caso. Y no es el caso. O sea que estás hablando en un tono jocoso, porque la novela lo tiene, sí, o irónico, qué sé yo, pero estás hablando de temas que te tocan de una manera fuerte, ¿no? Y personal. Sí, son temas que... Lo que pasa es que si uno no le pone un poco si uno entra en una novela sin una pregunta propia, que es una pregunta que muchas veces uno no se da cuenta que se las hace. Y en general los libros han funcionado... no respondiendo, pero sí aquietando esa pregunta. O sea, una vez que yo termino con El reino de las mujeres, por ejemplo, y todos los libros que tienen que ver mujeres de muchos hombres, hombres de muchas mujeres, han hecho de que, por más que puedo recurrir al tema en alguna de las novelas, no es un tema que me importe tanto. Claro, acá sí. Estás hablando de algo muy primario para vos. Claro, es algo primario que son las ideas que insisten en todos tenemos 3 o 4. Digo. Sí, seguro, sin duda. Las que insisten en aparecer. Y yo creo que hay que agarrarse de eso para poder escribir, porque si no uno empieza una novela y no sabe cómo terminarla. Claro. Así. Ahora, ¿vos trabajás de médico? Sí, yo ejercí mucho tiempo. Ahora no. Y ahora trabajo en una empresa como se llama, no atiendo pacientes. Trabajo como médico, pero no atiendo pacientes. Ajá. Y además yo creo que una cosa que me he dado cuenta durante el ejercicio de la medicina es que hay un momento en donde los médicos se cansan de ser médicos. Protestan mucho. Bueno, en todas las profesiones uno se puede decir. Bueno, sí, pero también hay médicos que la verdad que yo conozco uno, por ejemplo, muy particular, que él me dice, bueno, como no tenía nada que hacer, me pongo a leer artículos, por ejemplo. O sea, alguien que usa, así como otro lee, mira una serie. Artículos de medicina. Sí, claro. O sea, es un fanático. Claro. Y bueno, esos son los que son rescatables. Esos son los que rescatamos. Bueno, en general, la mayoría de los médicos, ¿no? Es como cualquier profesión, hay de todo, ¿no es cierto? Por eso yo digo, hace poco dice que los médicos se parecen bastante a los seres humanos. A los seres humanos. Pero digo, Ricardo, y esta vocación por escribir, no es muy común un médico que es novelista. Hay pocos, ¿no? Si es que hay algunos, suerte, no sé, tendría que pensar. Eso Luis Guzmán es psicoanalista. Claro, muchos médicos psiquiatras, psicoanalistas, eso sí. Pero médico clínico, digamos. No. ¿Vos sos urólogo como el protagonista? No tengo nada que ver, o sea, con el protagonista. No soy urólogo, no tengo un hermano que... El hermano que vive en Israel. No lo tengo, eso es... Bueno, nadie te está confundiendo con el protagonista, pero digo... Los dos son médicos, tus saberes los estás poniendo en este libro, obviamente. La verdad es que ser del judaísmo también. Ser médico me permite ver la trastienda de las cosas. Sí, claro. Es como la de todas las cosas, ¿no? Muy bien. Algunas cosas uno las intuye, las conoce de oídas, pero que están contadas desde adentro. Alguna de las cosas. Y además está muy bien contado y es muy entretenido, ya lo dije. Y se lee con placer este libro. Bueno, me alegro mucho. Por lo menos así me pasó a mí. Bueno, me alegro mucho. Me alegro que hayas venido, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, se terminó el programa, nos despedimos entonces y nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao.